Ya estamos de regreso aquí en LSD Noticias, Adicción por Informar, con la presencia, me da mucho gusto que venga a visitarnos en este día a Marisol Vanegas, ella es la secretaria de Turismo de aquí del estado de Quintana Roo. Marisol, muy buenos días. No, hombre, muchas gracias por invitarnos y siempre a tus órdenes. Gracias, Marisol. De verdad es un gusto porque, bueno, Marisol, aparte de ser una gran amiga, es una experta en toda la parte de temas turísticos. Ella pues anteriormente pues, era es una especialista consultora en todo este ámbito, y quién mejor que ella para encabezar esta secretaría, Marisol. Muchísimas gracias, Norma, ahí estamos con mucho ahínco. Y bueno, finalmente los retos del día a día en esta secretaría, bueno, pues son algo, dijéramos que es el talón de Aquiles de todo, de enfrentar, ¿no? Con toda la problemática que existe aquí y lo que tenemos en este momento, en esta contingencia, finalmente, que es el tema del sargazo, y es una preocupación, pues no era local, pero ahora ya se volvió nacional e internacional. Bueno, siempre ha sido internacional porque su origen, de hecho, es del norte de Sudamérica y primero afectó a otros países del Caribe que a nosotros. De hecho, hemos pedido muy buena información a otros países del Caribe que también tienen la misma situación y que también en los años pasados ha tenido las mismas contingencias y han pasado por el mismo proceso. Hay que recordar que es un proceso totalmente natural, es una situación que se provoca el cambio climático y que está muy fuera de nuestras manos poder actuar para evitar la fuente que genera el sargazo. De manera que entendiendo cómo se genera el sargazo y por qué se multiplica de la manera como se multiplicaba, por ejemplo, este año, tomar las decisiones para el futuro, es decir, saber qué vamos a hacer en el futuro y hacer la contingencia. También sabemos perfectamente que no sucede todo el año, ni sucede en todas las costas, ni afecta a todos los frentes de la misma manera. Tiene mucho que ver las corrientes. Ahora tenemos apoyo también para la parte de investigación que hablábamos con oceanógrafos físicos que estudian las corrientes marinas, con personas expertas en los monitoreos satelitales para que nos digan con más precisión del pronóstico de 3 días antes y después cómo va a haber presencia, cuánta presencia, qué cantidad va a haber en cada, digamos, frente para estar preparados y tener las brigadas listas. Pero por supuesto que lo que nos corresponde ahorita es hacer lo más rápido posible, quitar el sargazo de los frentes de playa lo más rápido posible, y no solamente en las playas de hoteles, en las playas públicas, en las áreas naturales protegidas, porque no se debe mantener el sargazo durante mucho tiempo en mar. Hay un fenómeno muy interesante, el sargazo tarda, una vez que ya se acerca a la orilla, tarda unos 2 o 3 días en terminar de recalar. Una vez que está en la arena se puede recoger, pero cuando está en la orilla, que se ve oscura el agua, es muy difícil de recoger porque no tenemos todavía, y en muy buena parte del Caribe, no existe la maquinaria para recoger esa cantidad de sargazo en mar. Las sargaceras se utilizan con mucha más frecuencia junto a las barreras. Colocan una barrera para desviar el sargazo y ahí mismo colocan una sargacera para recoger lo que se va acumulando en la barrera. En realidad las extensiones son muy vastas y las sargaceras son pequeñas. Se ve incluso a veces en las tomas con drones. Miniatura, una embarcación contra las manchas. Entonces lo que hay que hacer es inversiones más grandes para barcos más grandes, barreras más grandes, y quizá lo más importante es, de los 5 grupos de trabajo que tenemos, el quizá más importante es monitoreo, luego vienen los grupos de contención en playa y en tierra, y los usos y disposición del sargazo, porque también hay que buscarle un uso. Exactamente, porque diría, una vez que lo tienes, ¿ahora qué haces con él? Claro. Se habla mucho sobre, bueno, una de las causas es justamente el calentamiento global, perdón. Pero también se habla mucho, y la doctora Brillita habla de la contaminación que hace que en 12 días
su biomasa se multiplique. ¿Eso cómo se va a enfrentar? Porque obviamente se habla mucho de el tratamiento de agua que no es correcto porque se trata... Hay diferencias entre la contaminación y el exceso de nutrientes. Ajá. Es decir, en las afluentes, en las desembocaduras del río Amazonas y del río Orinoco, hay un exceso de nutrientes de todo tipo, minerales, naturales, vegetal, y puede haber también componentes contaminantes, porque es un afluente de ríos importantes que recorre varios países. Eso hace que sea más propicio para que se multiplique, pero si no hubiese el cambio climático, la temperatura agregada en el agua quizá no pasara. Por esa razón solamente pasa durante estos meses. Cuando hay más calor. Claro, en los monitoreos tenemos presencia, está reportado a partir de abril más o menos, a nosotros no nos llega hasta junio. O sea, allá está reportado desde abril. Nosotros tenemos de junio a septiembre máximo, es decir, ya en septiembre tenemos muy poca información gráfica de los monitoreos y tenemos los últimos 10 años en el sistema. Los dos que utilizamos, que los utilizan todos los investigadores, son el CIS, que son de la Universidad del Sur de la Florida, que son los que más han investigado a detalle, y el que utilizamos en el reporte diario de sargazo que emite la Secretaría de Turismo en conjunto con SEMA es el de la Universidad de Galveston. Ellos nos hacen favor en el monitoreo, que está en cualquier celular, lo emitimos todas las mañanas, antes de las 10 de la mañana ya está emitido, y nos hace una fotografía de cada una de las playas de Quintana Roo el día de hoy a las 8 de la mañana, para que tengamos precisión de si hay por recale o ya recaló, etcétera, y cuál está totalmente limpia. Por ponerles un ejemplo, de 17 fotografías, hay recale en 4. En las demás no, pero la próxima semana puede cambiar la composición. Hay en otras y en 12 no. Es así de cambiante. Y la razón es que nosotros tenemos una capacidad de recolección más o menos entre 3 y 5 días. O sea, una vez que el sargazo recaló, con los equipos de SEMA, se está recogiendo entre 3 y 5 días. Es posible que vuelva a recalar en el mismo lugar y por eso la gente vea y dice, bueno, es que no se quita, porque sigue llegando, o es posible que no. Hemos tenido un par de semanas totalmente limpio Punta Cancún, ahorita no, pero hace 2 semanas estaba totalmente limpio. Entonces depende mucho, hay que estar... Las corrientes, o sea, no hay... Exactamente, hay que estar muy atentos, hay que estar muy ágiles con las brigadas. La recolección cuando tenga que hacerse en tierra se tiene que hacer muy rápido. Hay que hacer buena previsión para el próximo año, tener equipos, y lo importante es estar así, en conjunto, empresas, gobierno, municipio, todos los niveles, el gobierno federal, el gobierno municipal. Esta es una de las veces en las cuales yo he percibido una mayor unidad en la estrategia, desde el principio. Fíjate que, bueno, ese es otro tema, porque había un reclamo incluso de algunos sectores de la hotelería donde decían que no se había previsto, que ya sabían que iba a venir y que no se previeron en ese sentido. ¿Qué tan cierto es eso? Nosotros tenemos el primer monitoreo lo tomaron en abril, nosotros estuvimos en la primera reunión donde nos convocaron en mayo en la Federación, en la Semarnat, y desde mayo empezamos a convocar las reuniones locales, a avisarle a los empresarios, a avisarle a los municipios. De hecho, la recolección, nos empieza a llegar el sargazo unos días después y la recolección empieza puntualmente el 19 de junio. Es decir, no transcurrió prácticamente nada en cuanto empezamos a tener recale, en ese momento empezamos la recolección. Quizá los comentarios tienen que ver, es decir, ¿por qué no se previó comprar equipos? El punto es que los recursos de los que disponíamos no permiten comprar equipo, o sea, son recursos que están destinados o a mano de obra o a subcontratación para mano de obra, pero no, o renta de camiones, etcétera, pero no es para comprar equipo. El recurso de compra de equipo estará disponible en noviembre apenas, y es el de FOPREDEN. Nos han anunciado que a través del Fondo de Desastres Naturales podemos solicitar para compra de equipo, y hay otros recursos que está tramitando SEMA también, están muy activos en también la búsqueda de recursos, que hay otro grupo que está destinado a
estar elaborando todos los documentos de soporte para poder bajar los recursos que hay que bajar de donde se necesite. De hecho, el gobernador ayer anunció que va a haber una inversión prácticamente casi de 300 millones de pesos precisamente para esto, para traer algún tema de todas estas empresas que se dedican cuando recala el petróleo en los mares, para que se vaya de aquí, que no recale en nuestras playas. Eso es algo que anunció ayer el propio gobernador. Es una propuesta, es muy interesante. La idea es que se desvíe desde antes de entrar al estado, se desvíe y pase por detrás de Cozumel. Esa es una buena. Los otros tipos de barreras es para proteger ciertas playas. O sea, se coloca antes de una playa para proteger ciertas playas. Eso también es otro de los mecanismos, pero sí, estamos cada vez caminando a tener más solidez en la cantidad de recursos que se pueden mover. Y el tema fundamental es que no hay ningún proveedor que diga, aquí se venden sargaceras. Ninguno. Pues es que no existía, o sea, esto es algo nuevo. Exacto, a pesar de ser un problema tan global, porque es un problema que tanto en el Caribe, yo siempre les digo, solo hay que ver las playas de Miami, están totalmente llenas de sargazo y se quitan de la misma manera y no hay barreras y no hay sargaceras y todos los hoteleros y todo el municipio, el estado en conjunto sale y recoge el sargazo, igual que lo hacemos nosotros. Quizá ellos desafortunadamente van a tener más arribos que nosotros, porque tienen una extensión totalmente expuesta al frente de la corriente. ¿Hay alguna oportunidad de inversión a la investigación propiamente? Yo hablo de la UNAM, por ejemplo, del Instituto de Mar y Limnología, que la doctora Marta y la doctora Brigitte están investigando esto, que también han tenido hace menos de un mes, tuvieron una reunión con la SEMA. ¿Hay alguno de estos recursos destinados a la investigación? Ella menciona mucho, justamente ayer tuvo una rueda de prensa con medios nacionales acerca de esto, que falta mucha investigación, porque al final de cuentas el recurso del Fonden es para recolección, no para dar como un resultado como tal. Entonces, ¿cómo se va a dar ese tema de investigación? ¿Se va a dar algún recurso para esto? En el tema de investigación necesariamente tiene que hacerse a través de CONACYT. CONACYT nos ha contactado, tenemos a través de la Secretaría Federal de Turismo y de la Subsecretaría, emitimos ya las demandas, se llaman, que son las necesidades de investigación sobre el tema, para que entren en el sectorial de CONACYT, y ya esa demanda se ingresó el día de ayer. Seguramente los investigadores verán en muy pocos días la convocatoria para que propongan sus investigaciones con los recursos del Fondo Sectorial de CONACYT, Sectur CONACYT. Ok, entonces sí lo van a hacer. Sí, ya está. De hecho, está previsto en todas las reuniones previas, desde el mes de mayo, han estado interviniendo los investigadores. En parte de la información para saber qué sucede ha sido muy útil. Ahora, la siguiente fase era la fase ¿qué hacer? Sí, claro. Vamos a implementar, y desafortunadamente en esa fase pues las aportaciones son más de otro corte, es decir, ¿te ha servido o no te ha servido esta metodología? ¿Te ha servido o no te ha servido este equipo? Y eso es lo que necesitamos antes de irnos a comprar equipos como los que se compraron justamente. ¿No? Claro, se compraron una sargacera que no pertenece, no levanta ese tipo de material ni puede usarse en mar, pero lo avalaron. Entonces hay que ser muy cuidadosos y ahora que hay que tomar acciones para la recolección de tanta cantidad de sargazo, hacerla en función de lo que sí sirve. Que ese es un tema, bueno, es una contingencia, bueno, que finalmente, pues como dices, es algo nuevo, que se tiene que hacer mucha investigación, hasta, bueno, ahora, como mencionas, las sargaceras, antes no existía ni siquiera el término. Exacto, así es, así es. Oye, otro tema que, bueno, preocupa y ocupa mucho también aquí en la ciudad es el tema de la inseguridad. La inseguridad, ¿qué tanto realmente está afectando el tema o la percepción que se está dando en esto a la afectación al turismo? ¿Realmente hay una afectación? Yo creo que lo contestaste automáticamente con la palabra percepción. Si los números son muy claros y si a las personas les preocupa su empleo, les preocupa si está llegando o no el turista, les preocupa los asientos de avión, la respuesta es no hay impacto. Es decir, es demasiado lineal, pero así es. En este momento estamos en 93% de ocupación.
Aeropuerto acaba de confirmarnos 7% de incremento. Tenemos la previsión de asientos de avión, solamente y es producido por la OEG, que es la organización que te va anunciando la disposición de asientos regulares, no charteros. Okay. Es decir, estos no se van de aquí. No es que para mañana, ay, me quiero ir a otro lado. No, estos son regulares, tienen itinerario y tienen obligación de cumplir el itinerario. Y tenemos más de 6 millones de asientos de avión disponibles para Cancún en los próximos 6 meses. Ese es el número que produce OAG, y es a partir de ese número las líneas aéreas son muy serias en sus estimaciones de cómo les va a ir. Otro tema es cruceros, que sigue creciendo, o sea, tenemos crecimiento casi 8.5% de crucero. En este momento, en esta zona pueden haber 230, 240 mil turistas que están disfrutando de todo lo que hay, además de la playa. Es decir, hay hoteleros muy, muy innovadores y me parece creativo, que le presentan una carta de bienvenida al turista diciendo todo lo que tiene Quintana Roo para que lo disfrutes. De manera que estamos llenos, la temporada ha sido un éxito, seguramente superaremos 3, habíamos estimado 3.1% de crecimiento respecto al año pasado, seguramente estaremos un poquito más arriba. Náuticos, incluso en condiciones de sargazo, mueven sus salidas de las embarcaciones. Hemos recorrido Tulum, Isla Mujeres, Holbox, Cozumel, y estamos en esta temporada precisamente por esta contingencia moviéndonos por todo el estado para hablar con la gente, decir cómo les está yendo. Un poco preocupante Mahahual. En el Mahahual la ocupación está en 72%, reportada anoche apenas en un conjunto de 6 hoteles, pero eso es muy alto también. Sí, porque no hay tanta infraestructura tampoco. Sí, y porque la afectación no solamente es por el sargazo, o sea, hay un conjunto de factores que podrían explicarlo, pero aún así en promedio la ocupación de la zona sur es altísima. Chetumal trae una ocupación de casi 84-86%, es decir, todo el estado está muy movido. Y lo importante es que dependen 450,000 personas directo de esa actividad. Está, digamos que garantizada nuestra economía, nuestro empleo en esta temporada. Sí se ha reactivado, dijéramos, tanto la promoción como ha tenido efecto ahora en la parte sur, que era una preocupación de abandono. Buenísimo. A raíz, y no es quizá una combinación, pero la Olimpiada Nacional, con todos los deportes que se jugaron en Chetumal, bueno, el área de deportes ha sido fantástico, su manera como ha sido un clarísimo impulsor de actividades deportivas que generan pernocta. Es increíble. Alrededor de los deportes han habido muchas actividades en el sur del estado que han generado que su ocupación crezca. Fíjate que hace enero nos enteramos que algunos empresarios estaban incluso pidiendo audiencia ya directamente con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, precisamente para hablar de esos temas de seguridad, o de inseguridad más bien aquí en el destino. O sea, ¿a ti te informaron? ¿Tú ya te han convocado? ¿Ya has tenido alguna...? No, sobre seguridad, yo sobre el tema de turismo tengo reuniones permanentes tanto con el equipo de transición como ahora con el nuevo secretario de turismo, pero el tema de seguridad no se ha tocado en esas reuniones. Ahora, en cuanto al tema de seguridad, de eso lo tocamos todos los días, porque nuestra relación, por ejemplo, con los consulados es de manera permanente, y tenemos un reporte que se emite todos los meses que se llama Acciones de Fortalecimiento de la Seguridad, y vamos actualizando las acciones que hacen todas las dependencias, Policía Federal, policías municipales, que vienen los nuevos elementos de policía militar, que ya hay tantas cámaras ya instaladas, que el proyecto incluye reconocimiento facial y reconocimiento dactilares, que va a haber arcos acá, los arcos que ya están montados y los que va a haber. Todas esas acciones entran en el documento, en el reporte que entregamos a los consulados y a algunas de las mayoristas que nos lo solicitan, cuando la argumentación, digamos, del mercado es, tenemos dudas sobre el tema de la seguridad.
el área de Darío Flota, del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, tiene una estrategia clarísima, también una narrativa muy concreta sobre las cosas. Sí hay situaciones de inseguridad importantes en la ciudad, sin embargo, en la ciudad no es totalmente la zona turística. Tenemos varias muy claras y no hay este número de acciones o el número de incidentes, no lo hay en las zonas turísticas, ni los homicidios y etcétera. Lo cual no es un aliciente para nada, o sea, no debería ser, pero sí hay que especificar que las zonas turísticas tienen un blindaje muy importante, que las playas están muy seguras, al grado que, si recuerdan el último incidente, los dos últimos incidentes han sido por mar, porque las playas están muy cubiertas. Y seguiremos trabajando para que no sucedan ese tipo de... La manera como nos organizamos es muy, muy interesante y el gobernador ha dispuesto que trabajemos en forma de gabinetes. Entonces, los gabinetes de seguridad nos incluyen los gabinetes de medio ambiente, los gabinetes de turismo. Somos un conjunto de secretarios trabajando en un frente común, aun cuando no sea un tema, seguridad no es un tema directo turístico, pero yo pertenezco al grupo, estoy enterada de la información y la transmito de la misma manera, porque pensamos que en este orden de estrategia, confirmamos nuestra estrategia desde que empezamos hace 2 años, es certeza, confianza, unidad y verdad. Y no debí haberlo puesto en el último lugar. Es decir, informamos lo que está sucediendo, damos los datos de lo que está sucediendo. No puedes ocultar. Ahí está la información y damos los resultados de lo que se está teniendo, pero siempre en un criterio de mucha unidad con el sector, que además es fantástico. Todos los sectores están muy interesados en que nos vaya bien a todos y con certeza, tanto para las inversiones como para los empleos, etcétera, y confianza. Es decir, estos son los datos, estas son las fuentes, esta es información que les sirve para tomar decisiones. Entonces va funcionando. En términos turísticos va funcionando, así nos movemos y yo pienso que va a continuar y va a continuar en mejora. Sin duda, lo que hemos visto en esta administración es que ahora hay mucha participación, diría yo, de todos, porque además todos alzan la voz. Y que bueno, antes no se podía hacer porque había represión. Ahora lo que vemos a diferencia en este gobierno es precisamente eso, esa participación, porque ahora todos somos muy críticos a todo. Sí, de verdad, antes no lo hacían. Y qué bueno, porque finalmente, pues de eso se trata, o sea, al final, aquí hay que escuchar todas las opiniones, ¿no? Ajá, claro. Con el tema, yo tengo una pregunta, con el tema del Airbnb, con respecto a la seguridad, sabemos que la zona hotelera pues sí está blindada, pero el Airbnb a final de cuentas está más en la ciudad. ¿No podrá haber algún tipo de repercusión con esta pues singular ola de violencia que se ha estado dando en la ciudad, dentro de la ciudad? De entrada no es solamente en la ciudad, hay muchísimo Airbnb en las zonas hoteleras, mucho. Hay muchos hoteles incluso que están aprovechando para completar sus reservas a través de Airbnb. Okay. Eso es muy importante. Sí, es un riesgo, nos preocupa muchísimo. De hecho, una de las propuestas que hicimos nosotros a Airbnb es delimitar un polígono de actuación, porque tengo unidades que se están rentando en zonas donde ni siquiera hay transporte público, en zonas donde ni siquiera hay manera de accesar, diferente de un taxi o de un transporte, e incluso no hay luz. Okay. Es decir, no podríamos garantizar que en esas zonas se diera seguridad, que hubiera patrullas o que hubiera iluminación o que hubiera tan solo transporte público. Y hay algunas zonas reconocidas más difíciles en la ciudad donde también hay unidades de Airbnb y no quiero ver llegar a las 2 de la mañana a un par de chicas saliendo de un centro nocturno queriendo entrar en la zona porque
no es, tampoco nos iríamos nosotros a vacacionar a una favela en Brasil si no tuviéramos un contacto muy seguro adentro. Así es. Pero está sucediendo y entonces están colocando sus unidades o sus casas o sus cuartos en una plataforma en la cual nos parece adecuado determinar un polígono de actuación. La segunda cosa que nos parece adecuado, que no es una invención nuestra, sino que sucede en algunas ciudades con Airbnb, es que está delimitado el número de días que se puede rentar una unidad. Es decir, si tú tienes 120 días de renta de tu vivienda, tú la vas rentando y el día número 119 la plataforma te avisa, te queda un día. Y a partir del día 121 te bloquea de la plataforma. ¿Por qué? Porque si es un complemento a la economía familiar, pues un complemento a la economía familiar y así se debe entender. Tú rentas un cuarto y te ayudas en tu ingreso. Pero si es un negocio que renta 365 días al año y que no tienes uno, sino tienes 10 unidades, entonces tú prestas un negocio comercial y entonces debes estar regulado por la Por eso son los cuestionamientos del sector turístico, de que había una desproporción en el tema de Airbnb. O sea, no es tal, o sea, hay condiciones y hay reglamento. Yo quisiera, no hay reglamento, el problema es que no está regulado, el problema es que el Airbnb no está regulado y que necesitamos regularlo. Y el punto es, voy a hacer el ejercicio porque se lo propuse incluso a Airbnb esta semana que nos reunimos, voy a hacer un ejercicio con una persona que tuviera 20 cuartos en la modalidad hotelera y una persona que tiene 20 cuartos en la modalidad de Airbnb. Okay. O sea, ¿qué le toca pagar? ¿Qué le toca asegurarle al consumidor esta primer persona? ¿Contra qué le toca asegurarle al consumidor? Nada, esta persona. Claro. Es decir, allí es donde está el desequilibrio, la injusticia en las condiciones para las cuales dos individuos están haciendo negocio. Entonces, el problema de la plataforma de Airbnb es que durante mucho tiempo se ha argumentado que es economía colaborativa. O sea, era economía colaborativa en su inicio. En este momento es un negocio de alojamiento turístico temporal, no hotelero. Okay. Eso es. Y que no tienes más garantías que estuviera un sector. Y que no tengo manera de asegurar que tiene protección civil, sus normas allí, no tengo garantías sobre COFEPRIS y sus normas, no tengo garantías sobre simplemente los derechos de consumidor. Claro que hay un seguro y conocemos bien el seguro que tiene la plataforma, pero es un seguro pasado. Es decir, me pasó algo y entonces aplica el seguro. No, lo que tenemos que hacer siempre es preventiva. Claro, así es. Que no tenga que suceder nada para que actuemos. Y ahí estamos trabajando. Y la verdad que estamos trabajando bastante bien. Las conversaciones han sido muy fluidas, han sido muy bien recibidas. Y nosotros pensamos que estamos camino a la determinación de un caso piloto en México que puede dar muy buenos resultados para otros destinos. Me parece que vamos caminando bien. ¿Tienen algún diagnóstico ya de lo que se está dando aquí en Quintana Roo en cuestión del Airbnb? Sí, de hecho le pedí a nuestra área de comunicación que te lo acercara. Es un estudio muy completo que hizo la Universidad del Caribe, con información importantísima. Debo decir algo. El mercado es diferente. Es decir, en la banda completa, cuando promedias la tarifa a lo que están pagando, es de menos de $90. Es decir, una parte superior del grupo que está rentando en Airbnb sí es comparable con el alojamiento hotelero, pero una muy buena parte no lo es. Se están pagando tarifas como un mercado, como un segmento de mercado totalmente diferente. La otra es que son viajeros de primera vez. Es decir, no son repetidores. Nosotros tenemos una tasa de repetición turística del 52%. Es decir, a nosotros nos regresa la gente 5, 6, 7 veces. La tasa que estamos recogiendo en Airbnb es una tasa muy temprana, 1 o 2 veces. Y lo más curioso es que migran de la primera o segunda vez, vienen a Airbnb y luego pasan a hotelería. Entonces, eso es muy importante, o sea, cómo es el comportamiento de ese consumidor en su llegada. Es eso, los gastos promedios también. Y la otra parte que es muy importante es que si bien la base de datos reporta 9,000 cuartos, esa es una conversión muy inteligente que hicieron los de la universidad,
porque acostumbramos trabajar con los investigadores en lo que ellos nos pueden aportar y nos facilitan el trabajo. La base produce 9,000 cuartos, pero no a 100% de ocupación, a menos del 40% de ocupación. Entonces eso al pleno es menos de 3,600 cuartos. Entonces cuando la hotelería dice es que hay muchos de Airbnb, en realidad son 3,600 cuartos comparados con 40,000 que tenemos en esta zona, por ejemplo. Pero además no estamos contando los otros alojamientos. Hay gente que se aloja en sus casas. Es la segunda residencia. Tenemos casas de segunda residencia. Tienes muchas modalidades. Es decir, una Secretaría de Turismo debe preocuparse por el turismo como tal, como sistema completo, y al turista en cualquier modalidad de alojamiento. Por eso en la asociación y en los comités está Clubac, que son tiempos compartidos, y está la hotelería, pero también están las personas que se alojan en sus casas, o también las que se alojan en casas de familiares, que según los estudios de la Universidad del Caribe son muchos. Si sumáramos la cantidad de turistas que vienen a pernocta hotelera, a pernocta en tiempo compartido, a pernocta en Airbnb, más sus casas, estaríamos muy arriba de los 23 millones de turistas anuales. Fíjate que lo que mencionas es algo muy importante en el tema de que, como es una nueva modalidad, el tema de Airbnb lo hace mucha gente por experiencia, pero no retorna. Y eso, al final del día, pues no tienen ni por qué preocuparse los hoteleros, ¿no? Hay algo que es que das en el clavo en muchas cosas. En la comparativa el estudio se hizo el año pasado en julio, en agosto, y este año ahorita en julio. Acaba de terminar el estudio. Lo más curioso es la manera como han disminuido las ofertas en estas zonas difíciles, porque el sistema tiene un mecanismo en el cual si tú pones que no te fue bien, el siguiente consumidor lo ve y dice, pues yo tampoco me voy a meter allí. Sí. Y el siguiente día, hasta que esa unidad deja de venderse y ya no tienes ningún estímulo y te va a tocar rentarla o hacer otra cosa con ella. Entonces, ese mecanismo que la plataforma tiene de informar a su demanda de lo que está sucediendo, hace que la gente vaya entendiendo hacia dónde se va la cantidad más grande. Sin embargo, no debemos jugar con que haya opciones, porque siempre haber alguien de primera vez que no vea las recomendaciones y que se vaya con la finta y que nos pueda generar problemas de seguridad del turista en la distribución que tenga en la zona. Sí, pero además aquí también aplicaría la fórmula del costo-beneficio, porque finalmente el Airbnb te ves a veces pagando más entre transporte, comida y demás, cuando en un hotel aquí te lo da todo incluido. O sea, porque eso también varía. Es la conveniencia del turista. En ocasiones emplean el Airbnb porque quieren buscar la cercanía de la gente que vive en la zona. Esa es otra modalidad, eso le llamamos el turismo de anfitriones. Ese es positivo, es bueno, etcétera. Lo que no está bien es la modalidad profesional que le llaman, en donde ya no son anfitriones, ya no te recibe nadie vive ahí. Es un edificio de 20 pisos destinado totalmente, entonces eso es un hotel. Claro. Okay. No, incluso, déjame decirte que aquí en algunos departamentos, incluso centros habitacionales, ya prohíben en los reglamentos de condominios precisamente esa modalidad del Airbnb. Así es. Marisol, te agradezco mucho que has estado con nosotros. Podemos platicar aquí, vamos a echar 2 horas platicando con Marisol con diferentes temas, pero bueno, sabemos que tu agenda está muy saturada. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias y mucho gusto. Al contrario, gracias Marisol Vanegas, secretaria de Turismo de Quintana Roo. Vamos a un corte, regresamos.